El día de hoy en Visión Legal vamos a hablar acerca de cuáles pueden ser las causales de divorcio en nuestro país. Y para ello le vamos a dar la bienvenida a Hugo Granda, abogado civil, a quien le agradecemos por estar en esta ocasión con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Carola, ¿y cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y un saludo especial para tu público. Muchas gracias por estar con nosotros y en esta ocasión para hablar acerca de las causales de divorcio en nuestro país. ¿Cuáles son estas? Porque si bien es cierto, claro, en algún momento nos preguntamos qué pasa si la relación no funciona, si uno siente que ya esto no va más, el matrimonio se ha roto, es irreparablemente dañado, entonces ya no hay manera en este caso de poder retomar una relación. ¿Qué hacemos allí? ¿Cuáles son las causales específicas que nos dan la libertad de poder divorciarnos? Claro, hay que partir, Caroline, en indicarle a tu público que no necesariamente tenemos que ir por causales. Si es que hubiera un mutuo acuerdo entre ambas partes de poder separarse, pues pueden ir por la vía procedimental notarial y esto es muchísimo más rápido que por causal. Pero si ya vamos a estar frente a que uno de los dos se niega a darle el divorcio al otro, entonces vamos a ir por la vía judicial y aquí sí tendremos que invocar una causal. Y antes de invocar las causales... Es decir, antes de poder pasar a las causales, de repente, si yo siento que mi relación no funciona, ya me casé, estuve muchos años al lado de esa persona y hoy en día siento pues que ya las cosas no dan para más, él es consciente de eso, yo también, entonces ambos vamos ante un notario y decidimos separarnos y llegar a un acuerdo en lo que respecta a bienes, en lo que respecta de repente si es que hay hijos de por medio, a la manutención y todo lo que corresponde. Es la vía más rápida. Es la vía más rápida porque involucrarnos en un proceso judicial de divorcio por causal es un proceso largo, entendiendo que nuestra Constitución tutela mucho la institución de la familia, la institución del matrimonio. Entonces, un divorcio por causal evidentemente va a denotar en una inversión de tiempo y de gasto adicional. Claro, y allí se puede poner de acuerdo de la manutención de los hijos, en el caso que corresponda, absolutamente todo. No, cuando hablamos del divorcio en sí, vamos a tener que, si hubieran hijos, vamos a tener que definir primero los conceptos de tenencia, los conceptos de pensión de alimentos, previo al divorcio. Si hubiera bienes, entonces aquí sí tendremos que determinar cómo se va a liquidar los bienes que se hayan logrado dentro del matrimonio. Claro, y eso suena como un procedimiento que hay que seguir paso a paso, pero en relación a irse prácticamente ya al ámbito judicial es mucho más rápido que buscar por estas causales que nos mencionaba, ¿no? Ahora, yendo de lleno ya a estas causales, ¿cuáles son las mismas? ¿Cuándo uno se puede divorciar? Mira, para divorciarse existen 13 formas, de las cuales 12 son causales. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el adulterio, tenemos la violencia física o psicológica, tenemos el hecho de invocar una causal donde uno de los cónyuges haya atentado contra la vida del otro cónyuge, la injuria grave, el abandono injustificado del hogar, la conducta deshonrosa, el uso habitual de drogas, de repente que se hayan dado cuenta que existe una enfermedad de transmisión sexual en el cónyuge, la homosexualidad no conocida, ¿no? Hasta antes del matrimonio. Tenemos causales como la condena privativa de libertad, también la imposibilidad de hacer vida en común y la separación de hecho. Correcto, entonces hay varias causales, pero nos mencionaba que adicionalmente a estas causales hay una más, que no es una causal. Claro. La convencional, ¿no? La de separación convencional, que es esta, que se subsume cuando hay un mutuo acuerdo entre las partes. Las otras se tienen que invocar citando la causal, citando el medio probatorio, ¿no? Para poder acreditar que en efecto estamos frente a esta causal y el juez pueda conceder el divorcio. Es decir, si es que de repente sabemos que esta persona sacó los pies del plato, hay que en este caso probarlo para de esa manera inmediatamente obtener el divorcio. Sí, el primer paso es saber si es que tu pareja se quiere divorciar. Si se quieren divorciar los dos, perfecto. Pero si uno de los dos no se quiere divorciar, entonces lo que tiene que hacer el abogado es identificar si la situación que amerita el divorcio va a orillarnos a invocar una causal de tipo remedio o una causal de tipo sanción. ¿Por qué?
Porque si hablamos de una causal tipo remedio es porque definitivamente no hay manera de que ambas partes ya sigan con el matrimonio. Pero si hablamos de una causal tipo sanción es que la ruptura se está dando justamente por la culpa de uno de los dos. Y aquí no solamente vamos a poder incluir el petitorio del divorcio, sino también vamos a poder solicitar una indemnización económica. Y estos son los casos en los que, por ejemplo, se dan infidelidades, en los casos en los que se atenta contra las personas, por ejemplo, la violencia también, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces las mujeres durante mucho tiempo terminan soportando, como se menciona, en este caso el esposo, porque hay dependencia económica. Entonces, cuando uno decide alzar la voz de protesta una vez que denuncia, esta puede ser una causal para divorcio. No solo la denuncia, y aquí quizás este espacio debe servir para indicar de que si ha habido actos de violencia, Caroline, la persona afectada no debe quedarse solamente en una denuncia en la comisaría, porque esto no va a servir como medio probatorio para invocar la causal de violencia física o psicológica, sino que esta acción tiene que trascender al ámbito penal. Cuando trasciende, entonces tenemos medios probatorios para acreditar esta causa. Correcto. ¿Y cómo trasciende de esta manera? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir? Tenemos que seguir, una vez presentada la denuncia ante la comisaría, tenemos que seguir con el contacto directo con el fiscal, que se va a hacer cargo de la investigación. En casos de violencia física, pasar por un médico legista para que se determinen los daños que ha recibido esta persona, ¿no? Y seguir el proceso penal. Hay personas que denuncian y que después no siguen con la denuncia, y cuando se quieren divorciar, quieren invocar la causal, por ejemplo, la que tú has señalado, ¿no?, de violencia física, y dicen: doctor, yo a mi pareja hace algún tiempo atrás lo denuncié en la comisaría por maltrato. Y esta denuncia de por sí no es un medio probatorio suficiente para esta causal. Entonces los jueces en la actualidad valoran que la denuncia haya trascendido al ámbito penal, que el afectado no se haya quedado solamente en la comisaría, sino que haya seguido su proceso. Correcto. Ahora, también nos mencionaba otra causal, que es el abandono del hogar. En este caso, ¿cómo funciona? ¿Hay que colocar la denuncia en la comisaría en el caso de la otra persona tome la decisión de irse sin previo aviso? Aquí el punto determinante para que esta causal proceda es, Caroline, el término injustificado. Porque no basta con que abandonen solamente el hogar, sino que tiene que ser un abandono injustificado. Dado que hemos tenido casos en el estudio donde ha habido también parejas que han querido aprovechar que sus parejas trabajan en mina por lapsos de tiempo prolongados y traen un policía para levantar, ¿no?, un acta de abandono de hogar cuando el señor realmente está trabajando. No es que ha abandonado el hogar, y es que esta causal implica que sea injustificado. Allí sí se levanta el acta de abandono de hogar injustificado y se prosigue con la causal, con los medios probatorios pertinentes para poder invocarla. Ahora, ¿qué pasa si de repente una mujer descubre que el esposo le estuvo ocultando durante mucho tiempo que tenía fuera del matrimonio pues un hijo? Entonces, evidentemente luego empiezan los conflictos, de repente ya ella no lo quiere perdonar, no quiere seguir esta relación y quiere dar un paso al costado y no mantenerse al lado del esposo. ¿Cómo funciona aquí? ¿Qué hay que hacer? Aquí claramente estamos bajo un contexto para invocar un divorcio sanción, porque en razón de este hijo extramatrimonial la cónyuge se quiere divorciar. Al existir un hijo, entonces podemos probar causal de adulterio. Y con esta causal podemos no solamente pretender el divorcio, sino también la indemnización. Hay que hacer un punto aparte para señalar que si no hay hijo dentro de la infidelidad, no podemos invocar causal de adulterio. Muchas veces pasan parejas que dicen: doctor, yo me enteré, tengo los chats, los he visto saliendo de algún establecimiento y me quiero divorciar porque me ha sido infiel. Sí, pero si no hay hijos, esta causal de adulterio, invocarla no va a ser la decisión correcta. ¿Y qué podemos hacer en este caso? De repente, si uno ya se siente cansado de estas infidelidades, que en ocasiones pueden ser incluso hasta constantes, ¿hay manera de divorciarse? ¿Se puede invocar otra causal? Por supuesto, Caroline. Aquí tendríamos que invocar la causal de conducta deshonrosa.
Correcto. Inclusive, quiero hacer un aporte también para tu público, porque podemos invocar esta causal no necesariamente cuando se conozca de una infidelidad por parte de la pareja, sino también de repente porque la pareja tiene recurrencias a casas de citas, a prostíbulos. Entonces, estas acciones también dan lugar a invocar la causal. Ajá, muy importante entonces saberlo para evidentemente tomarlo en cuenta. Todos quisiéramos que obviamente un matrimonio funcione, pero en muchos de los casos no termina siendo así, y la oportunidad para poder uno rehacer su vida es encontrar una medida que finalmente nos permita pues divorciarnos de manera correcta, ¿no? Para tener este tipo de asesoría, por ejemplo, para saber cuál es la causal indicada, frente a qué situación nos encontramos, ¿dónde le podemos hallar a usted? Claro que sí. Bueno, está la cuenta en TikTok donde pueden ubicar bastantes consejos legales de manera gratuita, y también nos pueden ubicar desde la página web de abogavis.com, donde pueden coordinar una asesoría virtual de 30 minutos para poder escuchar el caso y decirles exactamente lo que hay que hacer para lograr el divorcio en los mejores términos favorables, dependiendo de quién sea el perjudicado. Por supuesto, le agradecemos por estar en esta ocasión con nosotros, y de esta manera cerramos Visión Legal.